Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, vamos a profundizar en la vida de una figura tan fascinante como controvertida, Dalila. Conocida principalmente por su papel en la traición de Sansón, Dalila ha sido objeto de diversas interpretaciones que van más allá de lo que nos cuenta la Biblia. En este relato, exploraremos perspectivas alternativas y escritos apócrifos y esotéricos que nos ofrecen una visión más matizada y rica de su carácter y sus motivaciones. Dalila es un personaje que desafía las categorizaciones simples. ¿Fue simplemente una traidora o una mujer atrapada en circunstancias complejas, tomando decisiones difíciles para sobrevivir? A través de este análisis, desentrañaremos las múltiples facetas de su vida, entendiendo cómo sus acciones y su legado continúan siendo objeto de debate y reflexión. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a ofrecerte contenido imparcial y profundo, sin denominaciones religiosas, y enfocado en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este vídeo para formar parte de nuestra comunidad. Aquí, buscamos inspirar y motivar con análisis que fomenten la reflexión y el crecimiento espiritual. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. A través de los relatos bíblicos, escritos apócrifos y esotéricos, y una perspectiva filosófica y teológica, desentrañaremos los aspectos más significativos de la vida de Dalila. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre tu propia vida y las complejidades de la naturaleza humana. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de la vida de Dalila. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. Dalila es una figura fascinante y controvertida en la narrativa bíblica, conocida principalmente por su papel en la traición de Sansón. Sin embargo, su historia y carácter han sido objeto de diversas interpretaciones en escritos apócrifos, esotéricos y otros textos fuera del canon bíblico. Este relato se adentrará en estas perspectivas alternativas para ofrecer una visión más amplia y matizada de Dalila. Contexto histórico y cultural. Dalila vivió durante un periodo de conflicto constante entre los israelitas y los filisteos. Sansón, un juez de Israel con una fuerza sobrehumana, fue uno de los principales adversarios de los filisteos. Dalila, cuyo nombre a menudo se asocia con la traición, es introducida en la narrativa bíblica en el libro de Jueces como una mujer del valle de Soré que fue utilizada por los filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La figura de Dalila en los escritos bíblicos. En el libro de Jueces, Dalila es conocida por seducir a Sansón y, finalmente, traicionarlo al revelar que su fuerza residía en su cabello no cortado. A cambio de una recompensa en plata, Dalila hizo que Sansón le revelara su secreto y luego lo traicionó a los filisteos, quienes lo capturaron y le cortaron el cabello. Jueces 16, 4-22. Perspectivas alternativas en escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos ofrecen una visión más compleja de Dalila. Algunos de estos textos sugieren que su relación con Sansón era más profunda y complicada de lo que se presenta en la narrativa bíblica. En algunos relatos, Dalila es retratada no solo como una traidora, sino también como una mujer atrapada en circunstancias difíciles, obligada a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. El libro de Hatcher. El libro de Hatcher, un texto apócrifo, ofrece detalles adicionales sobre la vida y motivaciones de Dalila. Según este texto, Dalila era una mujer inteligente y astuta que utilizó sus habilidades para navegar en una sociedad dominada por la violencia y la opresión. Su traición a Sansón no es simplemente un acto de maldad, sino una estrategia de supervivencia en un mundo peligroso. Textos esotéricos. Algunos textos esotéricos interpretan la relación entre Dalila y Sansón desde una perspectiva simbólica y mística. En estos relatos, Dalila representa la tentación y la debilidad humana, mientras que Sansón simboliza la fuerza divina y la lucha interna entre el bien y el mal. La traición de Dalila es vista como una alegoría de la caída de la humanidad y la pérdida de la gracia divina. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la historia de Dalila plantea preguntas sobre la naturaleza de la traición, la confianza y la moralidad. ¿Es Dalila simplemente una villana, o es una mujer que toma decisiones difíciles en un mundo complicado? Teológicamente,
Su historia puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de la tentación y la importancia de la lealtad y la fe. Conclusión de la primera parte. Dalila, en su contexto histórico y cultural, es una figura mucho más compleja de lo que la narrativa bíblica a menudo presenta. A través de los escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más matizada de sus motivaciones y circunstancias. A medida que avancemos en este relato, exploraremos más a fondo estas perspectivas alternativas y las lecciones que podemos extraer de la vida de Dalila. Esta es la primera parte de nuestro análisis sobre Dalila. Para profundizar en la comprensión de este relato sobre Dalila y su papel más allá de lo que se presenta en la Biblia, te sugiero lo siguiente. Consejo para una mejor comprensión. Explora fuentes alternativas, más allá de los textos bíblicos. Investiga en los escritos apócrifos, esotéricos y otros textos antiguos que ofrezcan diferentes perspectivas sobre Dalila y su relación con Sansón. Contextualiza históricamente. Conoce el entorno histórico y cultural de la época de Dalila. Entender las tensiones entre los israelitas y los filisteos, así como la situación de las mujeres en aquella sociedad, te proporcionará una visión más amplia de sus posibles motivaciones. Reflexiona filosóficamente. Piensa en las implicaciones filosóficas de la historia de Dalila. Pregúntate sobre la naturaleza de la traición, la confianza y las decisiones difíciles en circunstancias adversas. Aplica un enfoque crítico. Analiza las diferentes interpretaciones con una mente abierta. Considera las posibles motivaciones y circunstancias que pudieron influir en las acciones de Dalila más allá de la narrativa tradicional. Discute y comparte. Hablar sobre estos temas con otros puede enriquecer tu comprensión. Únete a foros de discusión, grupos de estudio o simplemente comparte tus pensamientos con amigos interesados en la teología y la historia bíblica. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para entender y valorar las complejidades del relato de Dalila. Parte 2. Perspectivas alternativas y motivaciones de Dalila. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de Dalila, así como su papel en la narrativa bíblica. Ahora, nos adentraremos en las perspectivas alternativas que presentan los escritos apócrifos y esotéricos sobre su carácter y sus motivaciones, ofreciendo una visión más completa y compleja. Dalila en los textos apócrifos. Los textos apócrifos ofrecen una serie de interpretaciones alternativas sobre la vida y motivaciones de Dalila. En algunos de estos escritos, Dalila es presentada no solo como una traidora, sino también como una mujer atrapada en circunstancias difíciles, que toma decisiones difíciles para sobrevivir en un mundo hostil. El libro de Hatcher. El libro de Hatcher, un texto apócrifo que ofrece detalles adicionales sobre personajes y eventos bíblicos, sugiere que Dalila era una mujer inteligente y astuta. En este relato, se presenta a Dalila como una figura más compleja, que utiliza sus habilidades para navegar en una sociedad dominada por la violencia y la opresión. Su traición a Sansón no es simplemente un acto de maldad, sino una estrategia de supervivencia en un entorno peligroso. Textos esotéricos y simbólicos. En algunos textos esotéricos, la relación entre Dalila y Sansón es interpretada desde una perspectiva simbólica y mística. Dalila representa la tentación y la debilidad humana, mientras que Sansón simboliza la fuerza divina y la lucha interna entre el bien y el mal. La traición de Dalila es vista como una alegoría de la caída de la humanidad y la pérdida de la gracia divina. Reflexión filosófica y teológica. Las perspectivas alternativas sobre Dalila plantean preguntas filosóficas y teológicas sobre la naturaleza de la traición, la confianza y la moralidad. ¿Es Dalila simplemente una villana, o es una mujer que toma decisiones difíciles en un mundo complicado? Estas interpretaciones sugieren que su historia es más matizada de lo que la narrativa bíblica tradicional presenta. Filosofía y moralidad. Desde una perspectiva filosófica, la historia de Dalila nos enfrenta a preguntas sobre la naturaleza de la moralidad y la complejidad de las decisiones humanas. En un entorno donde la violencia y la opresión son comunes, ¿hasta qué punto se pueden juzgar las acciones de una persona que busca sobrevivir? Dalila, al igual que muchos otros personajes bíblicos, puede ser vista como un reflejo de la lucha humana entre el bien y el mal, el egoísmo y la redención. Teología y redención. Teológicamente, la historia de Dalila puede ser interpretada como una advertencia sobre los peligros de la tentación y la importancia de la lealtad y la fe. Sin embargo,
las perspectivas alternativas también sugieren que su historia puede ser vista como una lección sobre la compasión y la comprensión de las motivaciones humanas. En lugar de ser simplemente condenada, la figura de Dalila puede invitar a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del perdón y la redención. Conclusión de la segunda parte. Las perspectivas alternativas sobre Dalila, presentadas en los textos apócrifos y esotéricos, nos ofrecen una visión más rica y compleja de su carácter y sus motivaciones. En lugar de ser simplemente una traidora, Dalila puede ser vista como una mujer que toma decisiones difíciles en un mundo peligroso. A medida que avancemos en este relato, exploraremos cómo estas interpretaciones afectan nuestra comprensión de su papel en la narrativa bíblica y las lecciones que podemos extraer de su historia. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre Dalila. Para asegurar que la continuación del relato sobre Dalila sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y comprender mejor la narrativa. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre Dalila, exploramos las perspectivas alternativas que presentan los escritos apócrifos y esotéricos sobre su carácter y sus motivaciones. En algunos de estos textos, Dalila es presentada no solo como una traidora, sino también como una mujer atrapada en circunstancias difíciles, tomando decisiones complejas para sobrevivir. Para una mejor comprensión, explora fuentes alternativas, más allá de los textos bíblicos, investiga en los escritos apócrifos y esotéricos que ofrecen diferentes perspectivas sobre Dalila y su relación con Sansón. Reflexiona sobre la moralidad y la complejidad humana. Considera cómo las circunstancias históricas y sociales pudieron haber influido en las decisiones de Dalila. Consulta diferentes interpretaciones. Analiza las diversas interpretaciones con una mente abierta, reflexionando sobre las motivaciones y circunstancias que pudieron influir en sus acciones. Piensa filosóficamente y teológicamente. Reflexiona sobre las implicaciones filosóficas de la traición y la lealtad, y sobre lo que la historia de Dalila nos enseña sobre la naturaleza humana y la redención. Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre Dalila. Parte 3. El legado duradero de Dalila. En las partes anteriores, exploramos el contexto histórico y cultural de Dalila, así como las perspectivas alternativas sobre sus motivaciones y acciones, según los escritos apócrifos y esotéricos. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en el legado duradero de Dalila y cómo su historia ha sido interpretada y reinterpretada a lo largo del tiempo. Dalila en la literatura y el arte. La figura de Dalila ha sido una fuente de inspiración en la literatura, el arte y la cultura popular. Su historia ha sido contada y reimaginada en innumerables obras, desde poemas y novelas hasta películas y óperas. En muchas de estas interpretaciones, Dalila es vista como un arquetipo de la traidora, pero también como una figura trágica y compleja. Literatura y poesía. En la literatura, la historia de Dalila ha sido explorada desde diversas perspectivas. John Milton, en su poema épico Samson Agonistes, presenta a Dalila como una seductora traicionera, pero también como una mujer que justifica sus acciones en el contexto de la supervivencia y la política. Este poema ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la traición y la lucha entre la fuerza y la vulnerabilidad. Arte y cultura visual. En el arte visual, Dalila ha sido representada en numerosas pinturas y esculturas. Artistas como Peter Paul, Rubens y Rembrandt han capturado la tensión y el drama de su relación con Sansón. Estas representaciones a menudo resaltan tanto su belleza como su astucia, subrayando la complejidad de su carácter. Reflexión filosófica y teológica. La historia de Dalila, con todas sus interpretaciones y reinterpretaciones, plantea preguntas filosóficas y teológicas sobre la moralidad, la traición y la redención. ¿Es Dalila simplemente una villana, o es una mujer que toma decisiones difíciles en un mundo complicado? Las perspectivas alternativas sugieren que su historia es más matizada y compleja de lo que la narrativa bíblica tradicional presenta. Filosofía y moralidad. Desde una perspectiva filosófica, la historia de Dalila nos enfrenta a preguntas sobre la naturaleza de la moralidad y la complejidad de las decisiones humanas. En un entorno donde la violencia y la opresión son comunes, ¿hasta qué punto se pueden juzgar las acciones de una persona que busca sobrevivir? Dalila, al igual que muchos otros personajes bíblicos,
puede ser vista como un reflejo de la lucha humana entre el bien y el mal, el egoísmo y la redención. Teología y redención. Teológicamente, la historia de Dalila puede ser interpretada como una advertencia sobre los peligros de la tentación y la importancia de la lealtad y la fe. Sin embargo, las perspectivas alternativas también sugieren que su historia puede ser vista como una lección sobre la compasión y la comprensión de las motivaciones humanas. En lugar de ser simplemente condenada, la figura de Dalila puede invitar a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del perdón y la redención. Impacto cultural y religioso. La influencia de Dalila se extiende más allá de las fronteras religiosas. Su figura ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. En la cultura popular, Dalila es a menudo representada como un símbolo de la tentación y la astucia, pero también como una figura trágica que refleja las complejidades de la naturaleza humana. Conclusión final. La vida de Dalila, desde su papel en la traición de Sansón hasta las múltiples interpretaciones de su carácter y motivaciones, nos ofrece una narrativa rica en lecciones sobre la moralidad, la traición y la redención. Sus acciones y su legado continúan siendo objeto de debate y reflexión en la historia religiosa y cultural. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Dalila. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Espero que este relato te haya proporcionado una visión profunda y enriquecedora de Dalila.